Hay fotografías que entregan grandes satisfacciones y una de estas es la que puedes lograr cuando orientas tu cámara hacia el cielo en la noche y logras fotografiar las estrellas. ¿Te interesa saber cómo lograrlo? Mi nombre es Pablo Jeffs y de esto y mucho más vamos a hablar en este nuevo video especialmente preparado para ti. Cuando haces fotografía del cielo nocturno, hay diferentes fases que deberías tomar en cuenta. Este va a ser un video más o menos largo, porque aquí tenemos que hablar de diferentes etapas. La etapa previa, la planificación, saber qué es lo que quieres obtener y dónde puedes obtenerlo. No es lo mismo tratar de fotografiar cerca de una ciudad, donde las posibilidades por la contaminación lumínica van a ser prácticamente cercanas a cero, a hacerlo lejos de la civilización o en algún lugar donde exista muy poca luminosidad durante la noche. Este par de fotografías que te estoy mostrando como ejemplos son fotografías que se hicieron en sectores donde había poca y ninguna contaminación lumínica, aparentemente. Sin embargo, aparecen ciertas dominantes de color que son necesarias corregir. Lo primero que tienes que hacer, chequear el mapa de contaminación lumínica, que no siempre está muy actualizado, pero que te entrega una referencia más o menos cercana de las condiciones que puedes encontrar. Yo estoy usando Light Pollution Map, una aplicación bastante sencilla de usar, donde tú colocas las coordenadas aproximadas o buscas la ubicación donde quieres hacer las fotografías y te va a mostrar en una escala de 0 a 9 cuál es el índice de contaminación lumínica. Mientras más cercano a 0, mejor. Pero no siempre vas a poder encontrar esas condiciones. Entonces, ya con un nivel de 2 o de 3 en la escala de contaminación, podrías empezar a conseguir resultados si tú estás dispuesto a trabajar un poco en el proceso digital de esta fotografía. Lo segundo, echar una mirada al informe meteorológico. La mejor época para hacer fotografías de la Vía Láctea en el hemisferio sur coincide con el invierno. En invierno el cielo está mucho más frío, hay menos posibilidad de difracción producto de la diferencia de temperaturas, pero también es muy posible de que te aparezcan nubes que de alguna forma alteren la toma que quieres conseguir. Las posibilidades se ven reducidas. No simplemente basta con echar una mirada al mapa de contaminación lumínica, ver el informe del tiempo, también tienes que conocer cuál es la fase de la luna por la cual estás pasando. Las mejores fotografías se pueden obtener cuando estás en la fase de luna nueva, es decir, cuando la luna no está visible. Podrías hacer 1 o 2 días antes de la fase y 1 o 2 días después de la fase exacta. Y esa sería tu ventana de tiempo para conseguir los mejores resultados. Invierno, luna nueva, pocas nubes, buena contaminación lumínica, es decir, cercana a cero. Son hartos factores que tienes que estar tomando en cuenta. ¿Cuál va a ser el nivel de acceso? Generalmente los mejores lugares son de acceso remoto. Y eso significa también tener que dejar tu auto a varios kilómetros de donde vas a poder hacer las fotografías. Son bastantes cosas que tienes que tomar en cuenta. Después de eso, de tener bien en claro lo que es la planificación, vamos a echar una mirada a cuál es el equipo necesario. Aquí, por ejemplo, vamos a ir desde lo más básico. Ropa de abrigo. En la noche, en invierno, la temperatura baja bastante y eso hace que sea necesario trabajar en condiciones que te permitan seguir trabajando sin sentir frío. También deberías considerar llevar alimento. La jornada puede ser bastante larga si es que quieres obtener la mayor cantidad de fotografías. Entonces, una barra de cereal y algo más podría ser bastante útil. También voy a recomendar
dentro de tus accesorios y cosas indispensables, una linterna de manos libres, pero no cualquiera, alguna que no te encandile. Por ejemplo, esta tiene un LED de color rojo que permite de alguna forma reducir bastante la luminosidad y no encandilarte. Recuerda que si estás encandilado no vas a lograr ver nada durante la próxima media hora mientras te adaptas a las condiciones de luminosidad del momento. Menos es más. Una linterna frontal te permite no solamente observar los elementos de tu cámara, los controles que deberías conocerlos al máximo, también te permite encontrar el camino de vuelta para que no pases una experiencia desagradable. Equipo de limpieza, absolutamente necesario. Aquí deberías tener un pincel que te permita sacar las motas de polvo del lente, y cuando haces fotografías durante largo tiempo de exposición, en la noche con frío necesitas considerar de que se va a formar rocío en el lente de tu cámara, y esto va a provocar de alguna forma que se pierda todo el trabajo, todo el esfuerzo. Entonces, este es uno de los grandes secretos, que es un elemento que se usa en fotografía astronómica y también se usa bastante entre la gente que hace observación a través de telescopios. Esto es una banda que tiene un elemento que es una resistencia eléctrica que se calienta y genera temperatura alrededor de tu lente, provocando de esa forma que se evite al máximo la condensación de humedad sobre el elemento frontal de tu lente. Esto funciona con una batería de respaldo, un power bank sencillo, fácil de usar, como este, que te da bastante tiempo de autonomía. No olvides llevarlo bien cargado. También deberías considerar en forma absolutamente necesaria usar trípode. No te sirve un monopié, no te sirve dejar la cámara apoyada en unas piedras. Tienes que llevar un trípode. Mientras más robusto sea, mejor, porque los tiempos de exposición van a ser largos. Estamos hablando de varios segundos. Lo usual es que una fotografía del cielo nocturno, para tener las estrellas como puntos, sean mínimo unos 15 a 30 segundos de exposición. De esto vamos a hablar en la siguiente etapa. Junto con los elementos necesarios, deberías considerar, además del trípode, que sea robusto, que no se mueva entre cada toma o durante cada toma, un cable de obturación. Esto se puede reemplazar. Si no tienes un sistema de obturación a distancia, sea a través de una aplicación del teléfono o a través de un control inalámbrico, puedes utilizar el retardo de exposición. Esa figura del relojito que te permite colocarte en la fotografía cuando haces una toma grupal. Eso da tiempo suficiente para que la cámara se aquiete luego de presionar el botón de obturación. Si tú no haces esto, por mucho que tengas el trípode más robusto del mundo, el solo hecho de presionar el obturador, el botón de obturación, va a provocar vibración en el sistema y eso va a llevar a fotografías borrosas, poco definidas. Bueno, ya tienes todo esto. Necesitas un lente como este. Este es un lente clásico entre la fotografía, entre las personas que hacen fotografía del cielo nocturno. Este es un zoom gran angular. Va desde los 14 milímetros hasta los 24. Tiene una abertura constante, 2.8. No es el ideal. Deberías tener una abertura más amplia, incluso. Deberías tener una abertura cercana a 1.8, 1.4 si quieres obtener los mejores resultados. Pero ya el hecho de tener un zoom de gran abertura como este, que va desde los 114 grados de cobertura en una cámara full frame, ya permite trabajar de forma bastante eficiente.
Yo este lente lo manejo, además de su tapa de fábrica, con una tapa especial de neopren para evitar los cambios bruscos de temperatura y evitar la condensación sobre su elemento frontal. Entonces, en esta primera parte, vemos cuáles son los equipos necesarios. Un cable de obturación a distancia, un soporte firme, tu trípode, el mejor trípode que puedas llevar. Muchas veces es una carga que sientes que es innecesaria, pero para una sola fotografía ya se justifica. Llevar ropa de abrigo, llevar también elementos para poder limpiar el lente, sacar la humedad que se puede condensar y que se puede convertir en agua. Llevar también algo de alimento. Avisarle a tus amigos, a tus conocidos, dónde vas a estar haciendo tus fotografías, cuál es la hora y el día que planteas regresar. No visitar un lugar que no conozcas. Planificar de forma previa, conocer un poco las condiciones del terreno, hablar con gente que conozca el lugar, acompañarte de otra persona que pueda ser tu partner o alguien con quien conversar durante la salida, va a hacer esto una experiencia mucho más interesante. Lo siguiente, lo que tienes que tomar en cuenta, cuáles son los parámetros para hacer la toma. Va a depender un poco si quieres obtener líneas o quieres obtener puntos. Si tú quieres obtener trazas de estrellas, deberías estar planteándote un valor ISO bajo, ISO 100. Un tiempo de exposición entre 15 y 30 minutos, si tu cámara lo permite. Una abertura entre 2.8 y abertura 4, enfocando en la hiperfocal, para conseguir todo enfocado dentro del cuadro de la escena. Deberías incluir en tu escena algo que llame la atención. No deberías quedarte con una fotografía que no tenga referencias visuales. Si tienes una fotografía que tenga referencias visuales, como el perfil de una montaña, una planta, un árbol, no sé, una carpa iluminada en la noche, puedes hacer que esta fotografía tenga mayor peso visual. Si haces solamente las trazas de estrellas, sin ninguna referencia visual, esta fotografía va a ser una más dentro de un montón de fotografías similares. La idea es lograr algo diferente. Ahora, si lo contrario quieres lograr, es decir, que tus estrellas sean puntos reales, que no se vean desplazados, deberías estar utilizando tiempos más bien breves dentro de lo que es un largo tiempo de exposición. Entonces, para el lente que te he mostrado, ese 14-24 puesto en la posición de 14 milímetros, enfocado también en la hiperfocal para conseguir los mejores resultados, deberías estar trabajando con un tiempo que vaya entre los 15 y los 30 segundos de exposición. Ya no estamos hablando de minutos, son segundos. Y el valor ISO debería estar alrededor de los 1600 a los 3200 como valor de partida. Abertura 2.8, la máxima que te permite el lente. Ahora, si tienes un lente como por ejemplo un 14 milímetros para full frame, que sea de una abertura 1.8, 1.4, lo puedes colocar en abertura 2 y ya vas a tener gran resultado en estas fotografías. También puedes hacer fotografías como esta que hizo un amigo durante la salida con un lente ojo de pez. Y ahí están los valores que se utilizó para conseguir esa toma. También se puede lograr en una cámara que no sea full frame. En este caso él utilizó una cámara de formato APS-C, es decir, un formato que es menor, que es un formato recortado frente a un tamaño full frame, un formato full frame. Y finalmente, la parte más interesante de todo, que es lo que vamos a ver a continuación, es el revelado digital. Aquí te voy a mostrar diferentes alternativas, desde alternativas de trabajo in situ, como podrían ser Lightroom para dispositivos móviles, donde te voy a mostrar un revelado básico hecho en unos 2 o 3 minutos que permiten conseguir grandes resultados y enviar rápidamente estas fotografías a conseguir muchos likes,
mucho amor en las redes sociales y que puedes traspasar desde la tarjeta de tu cámara rápidamente al teléfono mediante algunos sistemas. Aquí hay un sistema que es el respaldo que yo ya he enseñado para tus fotografías on the go. Si te interesa saber cómo se hace, puedes mirar un poco el flujo de trabajo en este video que he recomendado. También vamos a verlo con diferentes programas. Lo vamos a ver con Luminar Neo. Te voy a enseñar una receta especial de revelado que a mí me ha entregado bastantes resultados. Y también vamos a ver cómo se podría hacer esto en Capture One. Es decir, en esta parte de este video especialmente preparado para ti, vamos a tener varios minutos con diferentes alternativas. Para que no te aburras mucho y no tengas dificultades buscando, te invito a revisar el índice que se encuentra en la sección de comentarios, donde vas a poder ver los diferentes tiempos en los cuales aparecen las diferentes partes o capítulos de este video. La primera opción que estamos revisando es Lightroom para dispositivos móviles. Aquí estamos abriendo su espacio de trabajo directamente desde un teléfono móvil y lo primero que vamos a hacer es ver cuál es la información de esta fotografía. Para esto abrimos la opción de información y podemos ver cuáles son los parámetros de toma: 25 segundos, apertura 2.8, ISO 3200, y luego de eso vamos a editar. En editar, lo primero que tenemos que hacer es visualizar cuál es la fotografía y qué cosas deberíamos estar solucionando. Es decir, si es necesario tocar la exposición, el contraste, la iluminación, la sombra, los blancos, los negros, el balance de color, corregir alguna dominante de color, alguna aberración cromática, algún defecto de lente, etc. Aquí estamos haciendo un revelado básico, donde hemos tocado ligeramente la exposición, y lo siguiente es trabajar sobre la temperatura de color. Para esto elegimos la opción personalizada. Y aquí nos encontramos con el principal escollo para aquellas personas que podemos tener los dedos un poco más torpes al trabajar sobre una pantalla táctil. Nos cuesta seleccionar los valores, nos cuesta mover el control deslizante hasta conseguir lo que nosotros queremos. Siempre se puede corregir algunas cosas tocando cada uno de estos controles deslizantes, pero no siempre se van a obtener los resultados que queremos, a menos que tengamos mucha práctica. Ese es el principal escollo para utilizar esta herramienta como una herramienta de revelado on the go, de revelado in situ, una herramienta que te permite de alguna forma corregir bastante antes de llegar a casa y tener una idea de qué es lo que puedes lograr. Luego estamos quitando la aberración cromática, porque en una fotografía de 25 segundos hay aberraciones que van a aparecer, se van a notar de todas maneras, sobre todo si la imagen es contrastada. Y tal como estás viendo, un poquito de control sobre el enfoque. Vamos a llevar a nivel 60 y vamos a reducir el ruido, porque la fotografía a 3200 ISO tiene un elevado nivel de ruido que es necesario corregir. Esto y un poco más es lo que vamos a hacer con este programa. Una idea de lo que puedes lograr de forma sencilla y fácil. Estoy usando Luminar Neo, un software bastante innovador que utiliza, entre otras cosas, bastante inteligencia artificial. Lo principal, luego de ver la fotografía, es evaluar aquellas cosas que sean necesarias conseguir. Por ejemplo, si es necesario mejorar la exposición, el contraste, y tenemos una opción para mejorar el contraste de forma inteligente.
Esto permite trabajar bastante rápido. Estoy buscando un perfil de color, un perfil de cámara que sea estándar para poder trabajar de forma más rápida, y estamos dando un contraste inteligente con un valor elevado, un valor 50. Luego de esto vamos a mejorar lo que es la temperatura o balance de blancos. En este caso estoy colocando un valor de 3800 grados Kelvin y vamos a mejorar el tono con un valor negativo de -10. Es decir, ¿qué estamos haciendo? Estamos trabajando con los mismos parámetros o similares parámetros a lo que hemos logrado hacer con Lightroom para dispositivos móviles. Pero la clave está en que hay pequeñas sutilezas que pueden hacer grandes diferencias al momento de hacer tus fotografías. Vamos a mejorar la luminosidad y vamos a reducir el ruido. Estamos dando valores de 15 y 10 para la reducción de ruido de luminosidad y 10 para la reducción del ruido de color. Luego vamos a seleccionar la corrección de aberraciones cromáticas del lente. Vamos a ver si vale la pena hacer una corrección de distorsión automática. A mí no me gusta mucho esto porque siento que el lente, tal como tú lo ves al momento de hacer la toma, es como debería quedarse. Las correcciones de distorsión automática son cosas que son necesarias para la fotografía cuando es demasiado exacta, pero en el caso concreto me interesa corregir las aberraciones ópticas. Luego vamos a dar valores de estructura. En este caso hemos dado un valor de 10 en cantidad y vamos a dar un valor de 30 en potenciador. Con esto vamos a lograr un poco más de textura al momento de ver los resultados en esta fotografía. Podemos manejar la saturación, un valor de 10, la intensidad con un valor negativo de -15, y vamos a eliminar en general la dominante de color con un valor positivo de +10 antes y después. Nos damos cuenta que ahí están las dominantes y esas dominantes pueden ser un poco más complicadas de conseguir. Reducirlas requiere un poco más de trabajo, como en todo tipo de cosas, y eso en un revelado tan rápido como este toma bastante más trabajo. Por lo tanto, vamos a quedarnos simplemente con los ajustes básicos, con aquellos ajustes que nos permiten conseguir resultados. Y aquí, por ejemplo, vamos a ver de que todo lo que ya llevamos se puede guardar como un preajuste personal, un ajuste preestablecido. Entonces aquí vamos a las acciones y en las acciones vamos a guardar como ajuste preestablecido. Este ajuste preestablecido puede llamarse mi ajuste preestablecido por defecto, pero en el caso concreto le voy a llamar Vía Láctea PJM, mis iniciales, o Vía Láctea Partida. Lo colocamos como un favorito y esa receta de revelado se puede aplicar a fotografías que tengan esto como punto de partida. Luego vamos a hacer algunas cosas un poco más interesantes, como por ejemplo vamos a continuar editando, vamos a ver capas. ¿Qué es lo que te ofrecen las capas, las diferentes capas? No es mucho lo que te ofrecen las diferentes capas que ya vienen cargadas. Aquí lo importante es hacer algo distinto. Cargar un duplicado de la capa que estás utilizando en tu fotografía. Hacer un duplicado del fondo. Entonces duplicamos esta capa
Tenemos una nueva capa donde vamos a poder aplicar ya cosas que no son las mismas de los ajustes básicos, sino que vamos a hacer ajustes locales. Vamos a hacer el uso de una máscara. Podríamos hacer una máscara de inteligencia artificial o trabajar con pincel, un degradado radial, cualquier cosa que nos permita conseguir resultados. Podríamos estar pintando, es muy grande el tamaño, vamos a elegir un tamaño más bien pequeño para poder pintar aquellos sectores que tengan el tema de la contaminación lumínica y esas aberraciones de color que son necesarias eliminar. Entonces vamos a cambiar estos valores de tamaño del pincel, de suavizado y de intensidad para conseguir el resultado que nos interesa. Ampliamos para poder ver al 100%. Arrastramos aquellos sectores donde esté la contaminación lumínica. Tenemos unos destellos rojizos, unos destellos verdosos, y podríamos hacer esto de forma bastante laboriosa, pintando cada uno de estos detalles. Y esa sería la forma de enmascarar esto para poder reducir todo eso que nos está perjudicando en nuestra fotografía. La máscara va a afectar a las partes que pintemos. Y eso lo podríamos convertir en blanco y negro, o podríamos quitarle niveles de saturación. Aquí por ejemplo estamos quitando el valor rojo al máximo. Podríamos quitar los valores verdosos y podríamos de esta forma conseguir el resultado que necesitamos, lo que estamos buscando. Finalmente vamos a hacer un degradado radial donde vamos a dibujar una máscara que va a ser una máscara de acuerdo a lo que nosotros necesitemos para conseguir el mejor resultado. Ubicarla en la posición del centro galáctico, invertir y esta máscara vamos a aplicar cambios de color, de estructura, de exposición, lo que sea necesario para hacer que esta fotografía tenga esa característica capaz de llamar poderosamente la atención. Vamos a ver aquí, yo creo que un valor positivo de un punto de exposición entrega el mejor resultado. Vamos a trabajar también con las altas luces y con las sombras. Y aquí estamos logrando el resultado final, lo que nos interesa conseguir. Podemos trabajar también sobre esta capa, moviendo la temperatura de color, el tono, la saturación, la intensidad, y así hasta llegar a lo que queremos mostrar. La imagen tal como nosotros creemos recordarla. Antes y después.
Y finalmente vamos a analizar cómo sería el revelado digital de esta misma fotografía usando Capture One. Entonces, tal como hemos hecho en lo anterior, vamos a trabajar con las diferentes opciones, pero aquí hay que hacer una salvedad. Vamos a trabajar con diferentes capas, porque de esa forma vamos a tener mucho más control y va a ser mucho menos destructivo lo que podamos hacer. Entonces tenemos una capa de ajustes básicos, que es una copia de la capa de fondo, donde estamos haciendo algunas cosas relacionadas con el enfoque y con la supresión de halos. Estamos moviendo los diferentes elementos y ahora vamos a ajustar el balance de blancos. Como te puedes dar cuenta, es mucho más sencillo trabajar en este software que lo que podríamos haber hecho con Lightroom, porque aquí podemos introducir los valores directamente y vamos a ir viendo en alrededor de unos 10 minutos o tal vez un poco más cómo podemos trabajar esta fotografía para obtener grandes resultados. Aquí, por ejemplo, estamos mejorando el contraste y vamos a controlar también el brillo y la saturación de la escena. Entonces podemos ver lo que vamos obteniendo. Si quisieras ver el antes y el después, puedes hacerlo con la letra Y. Al presionar la letra Y puedes ver el antes y el después. Estamos mejorando los niveles de claridad y de estructura, tal como también lo hemos hecho con Luminar Neo, y estamos eliminando también los niveles de niebla, lo cual es bastante útil para poder eliminar ese pequeño sector con nubes que estaba dentro de la escena. Ahora vamos a corregir un poco los niveles de altas luces y los niveles de sombras. Estamos recortando un poco la escena para tener solamente los niveles donde podemos aprovechar la información de luces y la información de sombras, y vamos a crear una nueva capa de ajuste, una capa de ajuste llena que vamos a utilizar para realizar otro tipo de control. Sabemos que la Vía Láctea, el centro galáctico, tiene una luminosidad que va en un rango de 70 a 200. La escala es de 0 a 255, la escala normal, y nosotros estamos reduciendo esto a niveles de 70-200. Esto es fácil de recordar porque 70-200 es el zoom teleobjetivo más común que se utiliza cuando hacemos fotografía. Vemos ahí la máscara y vemos lo que está afectando en la escena. Esto es una máscara con intervalo de luminosidad. Y después de esto vamos a tener que realizar algo más. Aquí estamos viendo el antes y el después, y el cambio es notable. Ahora vamos a realizar una nueva capa de ajuste llena, es decir, una copia de la capa de fondo, y esta la vamos a cambiar de nombre. Esto es algo bastante útil, cambiar el nombre para que podamos saber de qué se trata cada una de estas capas, y la hemos llamado dominante R, dominante red del canal rojo. Recordemos que una imagen tal como sale de la cámara viene con 3 canales: red, green and blue. Entonces la dominante de contaminación lumínica, que es del color rojo, la vamos a eliminar. Esto es un poco más laborioso porque deberíamos trabajar con diferentes herramientas. Hay algunas que van a ser más eficientes y otras no. Por ejemplo,
El pincel mágico no es suficiente porque selecciona toda la escena. Entonces, la estrategia que deberíamos utilizar es un poco diferente. Entonces, vamos a refinar esta máscara y tampoco hace mucho. Así que vamos a eliminar eso. Y la estrategia que vamos a utilizar es definitivamente otra. Vamos a ubicar cuál es el intervalo de color que está afectando. Buscamos de hacer un sampleo o buscar una muestra dentro de la escena, y a esto le vamos a quitar tono, le vamos a quitar saturación para llevarlo a un valor monocromático. Cuando nosotros quitamos tono, saturación al máximo, ese color lo convertimos o lo llevamos a un valor monocromático, es decir, blanco y negro. Tenemos valores más o menos interesantes. Y ahora viene la parte más compleja. ¿Cómo lograr conseguir el resultado que nosotros queremos? Las herramientas no son tan intuitivas, aparentemente, como lo que podríamos tener en nuestro software, pero con un poquito de práctica podemos llegar a conseguir grandes resultados. Lo que aquí estoy haciendo es mover un poco el ajuste para que solamente el sample o la muestra corresponda a lo que estamos necesitando en esta imagen. Y ahí tenemos el intervalo de color seleccionado. Con esto nosotros podemos empezar a trabajar con otras herramientas que están un poco más abajo, como por ejemplo vamos a presionar diferentes alternativas. Vamos a invertir la máscara. En este caso la máscara está afectando todo lo que es distinto. Me interesa que afecte solamente a la variación de color. Y aquí vamos a ver cómo funciona esto, si es que esto funciona y nos entrega el resultado que estamos buscando. Entonces, vamos a hacer algunas cosas para conseguir esto. Vamos a presionar ahí y ahora acá, y ahí está el resultado. Hemos eliminado esta variación. Ya no tenemos la desviación del color o de la dominante roja, naranja de tus fotografías. Luego continúa conseguir lo mismo con una dominante verde que también está presente y otras cosas más. Vamos a hacer un salto de calidad en este momento. Después de generar la capa de dominante green G. Seguimos buscando la dominante verde y finalmente, luego de haber conseguido el resultado, siguiendo la misma dinámica, la misma forma de trabajo que con la dominante roja, vamos a proceder a la parte final de este trabajo. Ahí vamos viendo cómo podemos resolver esto y vamos a conseguir una nueva opción dentro de la fotografía. Vamos a crear una nueva capa y esta nueva capa va a ser una capa bastante interesante para lo que queremos lograr.
Y esta es la parte tal vez más complicada dentro de la fotografía. Ahí está viendo eliminada la dominante. Y me interesa aumentar la presencia del centro galáctico en esta fotografía. Vamos a crear una nueva capa. En este caso va a ser una capa de ajuste vacía. Y ahora vamos a aplicar la máscara de degradado radial. Establecer tamaño forma. Esto es la parte tal vez más complicada. Controlar con las diferentes opciones, con estos puntos de control que tenemos, cómo queremos que se comporte. Y una vez que está logrado, la ubicamos en posición y la vamos a girar. Giramos, ponemos en la posición adecuada, la llevamos a donde nos interesa, damos la forma, damos el tamaño, vamos con esto a definir claramente cuál es el nivel que queremos, pero antes vamos a cambiar el nombre, por supuesto, para que sea más fácil recordarlo. Le vamos a poner simplemente máscara, pero podría ser máscara radial. Vamos a invertir la máscara y ya con esto nosotros vamos a ir a controlar el nivel de exposición. Si llevamos a valores negativos, oscurecemos, y si llevamos a niveles positivos, aclaramos. Podemos hacer todo lo que queramos en esta nueva capa, solamente está afectando a esa parte de la fotografía y no a la totalidad. Y esto es lo que podemos lograr controlando un poco el nivel de la fotografía y hacer que estas fotografías sean capaces de sacar las exclamaciones de admiración que siempre buscamos. Si este video te gustó, te invito a suscribirte en nuestro canal oficial de YouTube, a dejar un comentario, a darnos un like, y nos veremos en un próximo video.